histórico. 400 milímetros caídos en apenas 4 horas, y no 2 barrios, sino decenas de barrios completamente arrasados por el avance del agua. Hablábamos del desborde de arroyos, el arroyo El Gato, seguramente usted va a recordar cuánto se habló de este tema, cantidad de víctimas durante mucho tiempo no contabilizadas oficialmente. Y a 2 años fuimos a hablar con una persona que puede hablar en nombre de muchas otras, las que perdieron mucho más que las casas y los bienes materiales. Una persona que perdió toda su familia. Hace 2 años estábamos acá, porque estaban mis abuelos, mi hermano de 18 años y un tío. Y ahora no puedo decir lo mismo, me faltan mis abuelos y mi hermano. En una pequeña casilla de Villa Elvira, demasiado cerca del arroyo Maldonado, Gabriel vivía junto a su hermano Cristian, sus abuelos y un tío. Él cursaba el 4º año de arquitectura. Su hermano, menor, se preparaba para ingresar a la universidad. La noche del 2 de abril de 2013, un martes, feriado. Los 2 jóvenes habían salido, pero Cristian volvió porque sus abuelos se lo pidieron. Y aquel llamado puso al chico en el lugar donde ya no podría escapar del agua. Era increíble, yo nunca había visto que el agua ni siquiera llegue hasta el puente, y había sobrepasado todo. Esa noche, no sé, era fatídica, no podía comunicarme con ellos, no podía comunicarme con nadie, lo único que estaba haciendo esa noche era esperar. Cuando su hermano le pidió ayuda a través de un mensaje de texto, todos ya tenían el agua por arriba de la cintura. Y Gabriel quiso volver, primero con su auto, y cuando no pudo avanzar más, a nado, pero no lo logró. La inundación lo dejó agarrado a un tronco durante toda la noche, escuchando los pedidos de auxilio de su familia, sin poder hacer nada por ellos. Escuchaba una cuadra los gritos de auxilio, el abuelo, saquen al abuelo, saquen a la abuela. Era lo único que escuchaba toda la noche, era toda la noche. Un temporal histórico, que marcó un récord también histórico en el registro de precipitaciones de la ciudad. Unos 400 milímetros acumulados en pocas horas. Se llevó unas 89 vidas y afectó al 80% de los habitantes de La Plata. Cuando el agua le permitió llegar, Gabriel ya no encontró ni a su familia ni a su casa. La peor inundación de la historia de La Plata le había quitado todo. Más o menos el día 3 a las 6 de la mañana lo sacan en Gomón, lo sacan por otra calle que lo voy a buscar, y en el Gomón me encuentro con mi tío solo. Digamos, yo fui a buscar al Gomón y no había encontrado a mis abuelos y a mi hermano. Y fue ahí donde me había enterado que la casa había sido arrastrada por la correntada, que habían ido con ellos. ¿La casa completa? La casa completa, había quedado el inodoro solo, parado. No había pared, techo, nada, ni los electrodomésticos, nada. La inundación tuvo su origen principal en la magnitud de la tormenta, que fue de carácter extraordinario. Pero aquel factor se agravó en las zonas altamente urbanizadas, emplazadas sobre los propios cauces de arroyos. Lugares inundables, donde la gente había levantado sus hogares pese al peligro que ello implicaba. Una combinación fatal entre cambio climático y errores de diseño, centrados en la falta de obras hidráulicas y falta de mantenimiento de los arroyos que cruzan la ciudad. A 2 años, aquella inundación, la más terrible, todavía duele. Y sí, cuesta seguir adelante, cuesta recuperar esa vida que teníamos antes del 2. No solo a mí, sino a todos los inundados, a todos los que perdieron víctimas. Creo que estamos en la misma situación, porque un aniversario o una fiesta siempre te van a faltar. Siempre va a sobrar una copa o
o algo, algún recuerdo que no podés compartir más con ellos. El tema de la polémica por el número de víctimas, ¿no? Horas después de la devastadora inundación, el gobierno bonaerense insistía con que el número de fallecidos era 51, pero los vecinos de los barrios afectados, de los más afectados, decían que eran muchos más. Incluso hubo una gran polémica, y seguramente usted lo va a recordar, cuando en las listas confeccionadas oficialmente no se incluía, por ejemplo, a alguien que hubiera muerto por un paro cardíaco en medio de la desesperación por ver el agua avanzando, porque se consideraba que esa muerte era una muerte exclusivamente por causas clínicas y no relacionada con la tragedia. Aparecieron en su momento también sospechas fundadas en varios testimonios de quienes dijeron haber visto a menores ahogados, y eso derivó en una presentación judicial ante el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. El defensor del fuero juvenil, además, intervino en esta polémica y sostuvo que el gobierno bonaerense había confeccionado la nómina oficial de 51 víctimas sobre la base de denuncias penales que solo pasaron por el sistema judicial y que dejaron afuera a aquellos desaparecidos que no fueron reclamados por sus familiares. Después del cruce polémico entre autoridades bonaerenses y la justicia, finalmente un juez determinó que fueron 89 los muertos de la trágica inundación de 2 de abril de 2013. El gobierno bonaerense estuvo a punto de apelar el fallo judicial que obligaba a reconocer ese número de víctimas. Finalmente desistió de hacerlo y esa es la cifra oficial que dejó este hecho trágico, del cual hoy se cumplen 2 años, o en las últimas horas, mejor dicho, se cumplen 2 años. Hablábamos en el informe acerca de que faltaban en su momento obras y que eso, combinado con la cuestión del cambio climático y aquel increíble temporal, había provocado esto. Bueno, hoy sí se están haciendo obras, están avanzadas. El 40% de la obra en el arroyo El Gato está avanzado. Han invertido hasta el momento las autoridades bonaerenses y nacionales 700 millones de pesos. Se cree que a fin de año va a estar terminado el 90% de la obra, por lo cual el próximo gobierno bonaerense va a poder inaugurar este plan instrumentado por el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, que consiste básicamente en ampliar el cauce de los arroyos para que si alguna vez tuviéramos que lamentar un temporal de la magnitud del de hace 2 años, cosas como las que ocurrieron no vuelvan a ocurrir. Y justamente a raíz de estas inundaciones se cambió en la provincia de Buenos Aires el protocolo de cómo actuar frente a este fenómeno de la naturaleza. Bueno, recién veíamos el Vía Crucis en Roma, también